A las 4 de la madrugada, cuando el corazón de la ciudad late más despacio, una luz tenue se encendió en la pequeña cocina de un antiguo conventillo en el barrio de Barracas, Buenos Aires. Era Elena Vargas, una mujer cuyos 70 años de fatiga se acumulaban en sus hombros encorvados. Su día comenzaba cuando la mayoría de la gente todavía estaba sumida en el sueño más profundo. Sin embargo, esta mañana, sus manos, aunque lentas, se movían con una emoción y un esmero diferentes. Hoy era el día de la primera visita a su nieto, el soldado Santiago Rojas, su única alegría, la razón de su existencia. Su valiente nieto, que custodiaba la vasta y solitaria frontera en la Patagonia, un lugar donde el viento nunca descansa y la tensión es una constante silenciosa. El día que se alistó, recordaba Elena, Santi se rascaba la cabeza con su pelo recién cortado, una imagen torpe y tierna. «Abuela, voy a volver hecho un hombre de verdad», le había dicho, con un saludo militar torpe pero sincero. Esa promesa era la única fuerza que le ayudaba a soportar la soledad de su vejez. Su hijo, Mateo Vargas, era el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de la República Argentina. Las 4 estrellas sobre sus hombros eran el orgullo de la familia, pero para su madre, Elena, esas estrellas parecían una galaxia inalcanzable que los separaba. Temiendo manchar el nombre de su hijo o proyectar la más mínima sombra sobre su alta posición, Elena había aprendido a tragarse en silencio todas las penas y dolores del mundo. Viuda desde muy joven, había criado a su hijo con el sudor de su frente, trabajando sin descanso en un pequeño bodegón que apenas daba para vivir. Ahora que su hijo había volado tan alto, ella solo podía observarlo desde el suelo, con el corazón en un puño, rezando para que nunca cayera. Por eso, su nieto Santiago, Santi, era tan especial para ella. Él llenaba el vacío cotidiano que su hijo no podía, un amor que no cambiaría por nada en el mundo. Criado en gran parte por su abuela debido a que sus padres trabajaban todo el día, Santi era un abuelero de ley. Recordaba cómo la tomaba de su mano arrugada para recorrer los pasillos del mercado de San Telmo, y la felicidad en su rostro mientras devoraba el estofado que ella preparaba. Ese niño ahora sostenía un fusil, protegiendo uno de los rincones más remotos y duros del país. Solo pensarlo le llenaba el pecho de una mezcla de orgullo y una punzada de angustia. Elena comenzó a preparar los ingredientes para el estofado de cordero, el plato favorito de Santi. «Abuela, tu estofado patagónico es el mejor del mundo», decía él, antes de repetir plato 2 veces. Una sonrisa fugaz floreció en sus labios al recordar su cara. Preparó la base, sofriendo lentamente cebollas, pimientos y zanahorias en una olla de hierro fundido. Luego añadió los trozos de cordero, dorándolos con cuidado. El vino tinto, el romero, el ajo, el laurel. Cada ingrediente era parte de un ritual. No era solo comida. Era una oración desesperada para que su nieto, enfrentado a la dureza del sur, comiera esto y encontrara fuerzas, para que estuviera sano y salvo. A medida que el cordero se cocinaba a fuego lento, un aroma dulce y profundo llenó la pequeña cocina. Afuera, la oscuridad comenzaba a retirarse y la ciudad bostezaba, despertando lentamente. Para que el estofado no se enfriara en el largo viaje, lo guardó cuidadosamente en un termo de comida junto con pan casero recién horneado. Se cambió de ropa, eligiendo su mejor vestido, aunque ya gastado por el tiempo, y se paró frente al espejo. «Mi nieto va a pensar que su abuela se ha puesto más vieja», suspiró. Mientras se peinaba su cabello canoso, rezó en silencio por el bienestar de su hijo y su nieto. El esfuerzo de la madrugada no era solo por un plato de comida. Era el corazón de una madre que no quería ser una carga para su hijo, la promesa silenciosa de una anciana que sobrellevaba su soledad. Con el termo, que contenía todo su amor, abrazado contra su pecho, salió silenciosamente por la puerta. Un largo viaje hacia los vientos implacables de la Patagonia apenas comenzaba. Cortando el aire fresco de la madrugada porteña, Elena Vargas se subió a un micro de larga distancia en la bulliciosa terminal de Retiro, con destino al sur profundo. A través de la ventanilla, el paisaje urbano que pasaba rápidamente parecía un gigante despertando de su letargo. Su corazón,
Sin embargo, ya volaba hacia la Patagonia, hacia ese lugar de cielos inmensos y horizontes infinitos, pero también de una tensión constante y solitaria donde estaba su nieto, Santiago. Cuando el micro entró en la Ruta 3, los edificios grises desaparecieron, dando paso a la inmensidad de la pampa, una llanura verde que se extendía como un mar de pasto. Viendo el paisaje pacífico, Elena se sumergió en los recuerdos de Santi. A él siempre le habían fascinado los atardeceres. De niño, uno de sus placeres secretos era subir a la terraza del conventillo para ver cómo el sol teñía de rojo el cielo sobre Buenos Aires. «Abuela, ¿a dónde va el sol?», preguntaba el pequeño Santi, señalando el horizonte. «Se va a descansar un ratito, para volver mañana con más fuerza», le respondía ella con ternura. Un día, Santi le confesó: «Abuela, cuando sea grande, quiero ser como ese atardecer. Quiero arder con todas mis fuerzas para proteger a la gente que quiero. Quiero ser soldado». La decisión de su nieto de seguir los pasos de su padre llenó a Elena de orgullo, pero también de dolor. Conocía demasiado bien la soledad y el sacrificio de ese camino. Pero ante la mirada decidida de su nieto, no pudo hacer otra cosa que apoyarlo en silencio. El micro continuó su monótono viaje hacia el sur, devorando kilómetros de asfalto. El paisaje se fue transformando, la pampa húmeda dio paso a la estepa patagónica, más árida y barrida por el viento. Al cruzar el río Colorado, Elena abrazó con más fuerza el termo que llevaba en su regazo. Más allá de este desierto, en la frontera más solitaria, mi nieto está entregando su juventud, pensó. Una mezcla de orgullo y ternura le hizo picar la nariz. Cuando finalmente llegó a la pequeña terminal del pueblo cercano a la base militar, el sol ya comenzaba a descender hacia el oeste. Habían sido casi 30 horas de viaje desde Buenos Aires. Al bajar del micro, el aire frío y puro de la Patagonia, con un vago olor a nieve lejana, la recibió. El camino a la base aún era largo. El colectivo local que llegaba hasta allí pasaba solo un par de veces al día, y el último ya se había ido. Elena no dudó. Si podía ver a su nieto, caminar un poco no era nada. Empezó a andar en silencio por el camino de ripio que serpenteaba junto a la estepa. El terreno era áspero y el viento patagónico, implacable, se colaba por las costuras de su abrigo. Sus rodillas le dolían y le faltaba el aire, pero sus pasos no se detuvieron. Después de caminar casi una hora, divisó a lo lejos las siluetas de una puerta de hierro macizo y el alambre de espino que rodeaban la base. Regimiento de Infantería Mecanizado. El nombre en el cartel hizo que su corazón volviera a latir con fuerza. Ya casi llegaba. Pronto vería a su querido nieto. El cansancio pareció desvanecerse, reemplazado por una nueva energía. Se arregló la ropa y, con sus últimas fuerzas, caminó hacia la entrada. El final de su largo y arduo viaje parecía estar a la vista. Pero no sabía que lo que la esperaba no era un cálido reencuentro, sino el muro frío e inflexible de la realidad. A medida que Elena se acercaba a la entrada principal de la base, su corazón se hinchaba de anticipación, pero el aire alrededor del regimiento era tenso como una cuerda de guitarra. En el puesto de guardia, soldados de la policía militar, completamente equipados, vigilaban los alrededores con ojos afilados. Una tensión invisible impregnaba todo el lugar. Elena se detuvo frente a la guardia y se dirigió con cautela al joven soldado que montaba guardia. «Buenas tardes, joven. Vengo a visitar al soldado Santiago Rojas». El soldado la examinó de arriba abajo y respondió con una voz mecánica: «Señora, debido a un estado de alerta reforzado, todas las visitas están suspendidas. Por favor, retírese». «¿Que no se puede visitar?». El rostro de Elena se cubrió de decepción. Haber viajado desde tan lejos, desde la madrugada anterior, para no poder verlo. «Mire, no sé qué pasa, pero de verdad vengo de muy, muy lejos. ¿No podría ver a mi nieto aunque sea un momento? ¿O al menos entregarle este termo con su comida?». Levantó el termo, suplicando con la mirada. En ese momento, un oficial salió del puesto de guardia. Era el capitán Ricardo Morales,
un hombre de complexión robusta y mirada cortante. Su uniforme estaba impecablemente planchado, pero su expresión era aún más fría y rígida. ¿Qué sucede aquí? ¿Se identificó a la señora?, preguntó. Al entender la situación, se acercó a Elena y dijo con tono gélido: «Señora, por una situación operativa, el acceso a la base está completamente restringido. El reglamento prohíbe terminantemente las visitas. Por favor, retírese de inmediato». Su voz no tenía ni una pizca de calidez, ni un gramo de compasión. Parecía un manual de regulaciones con vida propia. El corazón de Elena se encogió ante su actitud distante, pero no podía simplemente darse la vuelta. «Capitán, por favor, se lo ruego. Me levanté en la madrugada para prepararle este estofado de cordero a mi nieto. Si no puedo verlo, ¿no podría al menos dárselo? Todavía está caliente». Su voz temblaba de desesperación. Pero la actitud del capitán Morales fue inflexible. Peor aún, frunció el ceño con disgusto, como si la súplica de Elena fuera una molestia. «Señora, el reglamento es el reglamento. No me haga repetirlo. La entrada de alimentos del exterior está absolutamente prohibida. Deje de interferir con las operaciones militares y abandone el perímetro de la base inmediatamente». Interferir con las operaciones militares. Esas palabras se clavaron en el pecho de Elena como un puñal. Su propio hijo había dedicado su vida al ejército, así que sabía lo estricto que podía ser el reglamento. Pero nunca imaginó que la petición desesperada de una anciana pudiera ser rechazada con tanta crueldad. Aferrándose a una última esperanza, volvió a suplicar: «Entonces, ¿podría al menos avisarle a mi Santi? Dígale que su abuela vino desde muy lejos y tuvo que volverse. Solo eso, por favor». La paciencia del capitán pareció agotarse. «Señora, por favor, no complique las cosas. ¿Le parece que estamos en situación de andar pasando recados personales? Estamos hablando de la seguridad nacional. Le advierto por última vez, si no se retira de inmediato, tendremos que proceder según el Código de Justicia Militar». La mención del código la dejó sin aliento. Ella, que solo quería ver a su nieto, de repente estaba a punto de convertirse en una delincuente. La humillación, la impotencia y un miedo desconocido la abrumaron. La pesada puerta de hierro de la guardia, firmemente cerrada, parecía el corazón del mundo cerrándose ante ella. Un muro frío que no se abriría por más que golpeara o suplicara. Ya no pudo decir nada más. Las lágrimas simplemente comenzaron a brotar, silenciosas e incontrolables. Su cálida expectativa se había hecho añicos contra el frío muro de la realidad. Mientras Elena Vargas se quedaba paralizada, ahogada en un llanto silencioso, la paciencia del capitán Ricardo Morales finalmente se rompió. No quería perder más tiempo discutiendo con esa anciana molesta. Se avecinaba una inspección del comando de brigada y no quería que nada empañara su legajo. «Señora, retírese por las buenas. Si sigue así, la haré detener por obstrucción a la autoridad». La voz de Morales se volvió aún más aguda. Hizo un gesto con la cabeza a los guardias, indicándoles que la alejaran de la entrada. En ese instante, Elena, en un último acto desesperado, se aferró al brazo del capitán. «Capitán, por favor. Por favor, solo una vez». Fue entonces cuando ocurrió. El capitán Morales, al sacudirse bruscamente la mano de Elena, golpeó con fuerza el paquete que ella sostenía preciosamente contra su pecho. ¡Ay! Un breve grito ahogado de Elena acompañó al paquete que voló por el aire, dibujando una parábola cruel antes de estrellarse contra el frío y polvoriento suelo de ripio. Con un golpe sordo, la tela que lo envolvía se deshizo y el termo de comida rodó por el suelo. La tapa se abrió y el estofado de cordero, aún humeante, junto con el pan casero y otras guarniciones coloridas, se derramó miserablemente sobre la tierra gris. Era la comida que había preparado con toda su alma desde antes del amanecer. La cristalización de su amor y dedicación por su nieto. Todo ello, en un instante, yacía esparcido sobre el suelo helado de la Patagonia. El estofado,
antes jugoso y apetitoso, se cubrió de polvo y piedritas, transformándose en algo irreconocible. El pan se mezcló con la tierra. Elena se quedó congelada en el lugar. El tiempo pareció detenerse. No veía nada más. Solo la comida derramada en el suelo y el rostro del capitán Morales, que la miraba con fría indiferencia. «Mire el lío que armó», dijo Morales, carraspeando para disimular una breve sorpresa, sin ninguna intención de admitir su culpa. «¿Ve por qué no debe molestar? Ahora limpie esto y váyase». Miró la comida derramada como si fuera basura en la calle, sin ofrecer una sola disculpa, se dio la vuelta y entró de nuevo en el puesto de guardia. Elena se dejó caer lentamente de rodillas. Con mano temblorosa, recogió un trozo de cordero cubierto de tierra. Aún conservaba un rastro de calor. Esa tibieza, que se sentía como el calor de su nieto, le partió el corazón. Las lágrimas brotaron como un río desbordado. La humillación, la rabia, la desesperación. Un torbellino de emociones indescriptibles la envolvió. Llorando, comenzó a recoger con las manos los trozos de comida mezclados con la tierra. No podía simplemente dejarlos allí. No era solo comida, era su propio corazón. Cada trozo de cordero cubierto de polvo, cada miga de pan, contenía su amor, su esfuerzo y la profunda nostalgia por su nieto. Los jóvenes soldados de la guardia observaban la escena, sin saber qué hacer. En sus ojos se leía la lástima y la vergüenza, pero sin una orden de su superior, no podían mover un dedo. El ambiente austero de la base y el llanto desolado de la anciana creaban un contraste desgarrador que se disolvía en el viento helado del sur. Lo que había caído al suelo no era solo su esfuerzo. Era el mínimo respeto humano, la consideración por el amor desesperado de una madre. Después de recoger a duras penas la comida cubierta de tierra, Elena Vargas se quedó sentada en el suelo durante un largo rato, como si su alma la hubiera abandonado. Toda su energía se había desvanecido, no tenía fuerzas ni para levantarse. En ese momento, el sonido estridente de un teléfono sonó desde su viejo bolso. Era su hijo, Mateo. Elena se sobresaltó. No quería que él la viera así, que escuchara su voz quebrada. Se secó las lágrimas a toda prisa, carraspeó varias veces y, con mano temblorosa, atendió la llamada. «Mamá, soy Mateo». «¿Llegaste bien?». La voz de su hijo, grave y afectuosa, llegó a través del teléfono. En cualquier otro día, esa voz la habría llenado de alegría, pero hoy le atravesaba el corazón como una aguja. «Sí, mi hijo». «Llegué perfecto», dijo Elena, esforzándose por sonar alegre. Pero por mucho que intentara ocultarlo, el final de su frase tembló ligeramente. «¿Qué pasa con tu voz? ¿Te sentís mal?». Por supuesto, un hijo siempre es un hijo. Con solo un ligero temblor, había detectado que algo andaba mal. La preocupación era evidente en la voz de Mateo. «No, estoy bien. Será el viento de acá, que es un poco fuerte», forzó una risa torpe. Le dolía el corazón por estar mintiéndole a su hijo. Había vivido toda su vida con honestidad, pero el deseo de no preocuparlo, el temor de perjudicar su carrera, la obligaron a ocultar la verdad. «¿Y viste a Santi? ¿Se habrá puesto como loco de contento al verte?». Esa pregunta hizo que el corazón de Elena se detuviera. No podía decirle que no había visto a su nieto, no podía hablar de la humillación que había sufrido. Las palabras no le salían. En un instante, inventó otra mentira. «Claro que lo vi. Está hecho todo un hombre mi pibe. Se comió todo el estofado que le traje, estaba riquísimo. Le llevé bastante para que compartiera con sus compañeros». Una mentira llevaba a otra. Describió la escena como si realmente hubiera ocurrido, mientras la imagen del estofado derramado en el suelo parpadeaba en su mente. Intentó ignorarla. «En serio. Qué bueno, mamá. Me alegro mucho. Santi se habrá sentido orgulloso hoy gracias a vos». Mateo sonaba aliviado y se rió suavemente.
Por supuesto. Pero parece que en la base estaban muy ocupados. Así que no pude quedarme mucho, ya estoy saliendo para tomar el micro de vuelta a Buenos Aires. Elena quería terminar la llamada lo antes posible. No tenía fuerzas para seguir mintiendo. ¿Ya te vas? Qué lástima. Bueno, pero al menos lo viste. Volvé con cuidado, mamá. Y llámame cuando llegues, por favor. Sí, mi hijo. Vos también cuídate, no te exijas demasiado. Después de colgar, Elena se derrumbó en el mismo lugar y lloró en silencio. La culpa por haber engañado a su hijo y la desolación por su propia situación la abrumaron. ¿Por qué no podía decir la verdad? ¿Por qué no podía apoyarse en su hijo y tenía que cargar con toda esa tristeza sola? Su silencio era un intento de protegerlo, pero también era una cadena que la arrastraba a un abismo de soledad aún más profundo. Volvió a abrazar el paquete con la comida arruinada. El peso del termo, ahora frío, se sentía tan pesado como el peso de la vida que llevaba sobre sus hombros. Tambaleándose, se levantó y comenzó a caminar sin fuerzas hacia la terminal. A sus espaldas, las ráfagas heladas del viento patagónico sonaban como un lamento triste. Tras finalizar la llamada con su madre, el general Mateo Vargas se quedó pensativo por un momento. Su despacho, en el corazón del edificio Libertador, el centro neurálgico de la defensa argentina, era amplio y ordenado, pero el aire en su interior siempre estaba cargado de una tensión palpable. Sobre su escritorio se apilaban informes sobre diversos asuntos militares. Sin embargo, toda su atención estaba puesta en la conversación que acababa de tener. Su voz sonaba extraña, murmuró para sí mismo. A pesar de su esfuerzo por sonar alegre, él, un comandante entrenado para percibir el más mínimo detalle, no había pasado por alto el temblor oculto, el eco de tristeza. Era su madre, la había conocido toda su vida. Podía leer su estado de ánimo en un simple tono de voz, en el ritmo de su respiración. El viento de acá es un poco fuerte. La excusa de su madre no era convincente. Algo había pasado. Y no era algo bueno. Su instinto, forjado en innumerables situaciones de crisis en el campo de batalla, se encendió como una alarma. Jamás le había fallado. Conocía a su madre demasiado bien. Era una de esas personas que siempre se guardaban su propio dolor para no ser una carga, especialmente para su hijo. Nunca revelaría nada que pudiera manchar su honor o su carrera. Por eso mismo, su «estoy bien» le preocupaba tanto. Mateo se levantó y caminó hacia la ventana. La vista de Buenos Aires desde allí parecía lejana, casi irreal. Como el máximo jefe militar del país, era responsable de la seguridad de la nación y de cientos de miles de soldados. Sin embargo, sentía que no había sido capaz de comprender la tristeza de su propia madre. Vio a Santi y comió el estofado. Si las palabras de su madre fueran ciertas, sería maravilloso, pero algo no cuadraba. En particular, la parte de que la base estaba muy ocupada y no pudo quedarse mucho, le resultaba sospechosa. El regimiento de infantería mecanizado en Santa Cruz. Sabía que esa zona estaba bajo un régimen de alerta elevada debido a recientes ejercicios en la frontera. En tal situación, si un civil, y más aún la madre del jefe del Estado Mayor Conjunto, visitaba la base, el comandante de la unidad debería haberlo informado de alguna manera. Pero no había recibido ningún informe. Por supuesto, era posible que su madre no hubiera revelado su identidad. De hecho, estaba seguro de que no lo habría hecho. Odiaba la idea de que se supiera que era la madre del general. Aún así, esa sensación de inquietud no desaparecía. Tomó una decisión. No podía dejarlo pasar. Tenía que averiguar la verdad. Tenía que encontrar la fuente de la tristeza de su madre. Era su deber como hijo y la única manera de calmar la ansiedad que le oprimía el pecho. Levantó el intercomunicador y llamó a su ayudante. Suboficial mayor Acosta, venga a mi despacho de inmediato. El suboficial mayor Damián Acosta llevaba más de 20 años al lado de Mateo Vargas.
Era un suboficial leal y la persona en la que más confiaba. Más que un subordinado, era a veces un hermano mayor, a veces un amigo. Podía confiarle esta tarea a Acosta. Unos instantes después, tras un par de golpes en la puerta, el suboficial mayor Acosta entró en el despacho. Su porte era impecablemente militar, pero en su mirada hacia Mateo había una profunda confianza y respeto. ¿Me llamó, mi general? Mateo se apartó de la ventana y, con voz grave, comenzó a hablar. Acosta, necesito confiarle una misión muy importante. Su mirada era más seria y penetrante que nunca. La intuición de un hijo se estaba convirtiendo en una certeza. Su búsqueda de la verdad oculta acababa de empezar. Un pesado silencio se instaló en el despacho del general Vargas. Mateo le contó a Damián Acosta el contenido de la llamada con su madre y las dudas que lo asaltaban. Dejando a un lado por un momento su rol oficial como jefe del Estado Mayor Conjunto, le habló con la sinceridad de un hijo. Mi madre está ocultando algo. Mi instinto me lo dice. La voz de Mateo estaba cargada de una profunda preocupación. Fue hoy por la tarde al regimiento en Santa Cruz. Pero algo no me cierra. ¿Cómo sabes? Esa unidad está en alerta máxima, ¿no es así? El suboficial mayor Acosta escuchaba con atención, sin perder una sola palabra. Había visto a la señora Elena en un par de ocasiones. Sabía que, aunque siempre intentaba mostrarse fuerte frente a su hijo, en su interior guardaba una profunda soledad y dolor. Comprendo su preocupación, mi general. Pero si la señora dijo que estaba bien, quizás no debería angustiarse tanto, dijo Acosta con cautela, intentando consolarlo. Pero Mateo negó con la cabeza. No. Conozco a mi madre. Es de las que dicen, estoy bien, precisamente cuando no lo están. Especialmente conmigo. Hizo una pausa y miró directamente a los ojos de Acosta. Por eso te pido esto. Averigua, de la forma más discreta posible, qué pasó hoy en el puesto de guardia de esa base. Específicamente, quiero saber si una señora mayor fue de visita por la tarde y tuvo que irse. Mateo podría haber dado una orden oficial a la unidad. Pero no lo hizo. Si su intuición estaba equivocada y su madre realmente había visto a su nieto sin problemas, no quería causar un alboroto innecesario. Además, si algo grave había ocurrido, una investigación oficial podría dar tiempo a los implicados para destruir pruebas y coordinar sus versiones. Él quería la verdad desnuda, sin adornos. Y para eso, una investigación extraoficial era más efectiva. Acosta comprendió de inmediato las intenciones de su superior. Entendido, mi general. Usaré todos mis contactos para averiguar la verdad de la manera más rápida y precisa posible. Usted no sabrá nada de esto. Todo esto será por simple curiosidad personal de Damián Acosta. Esta era la razón por la que Mateo confiaba en él. No solo era competente, sino que entendía las intenciones de su jefe y sabía cómo protegerlo, incluso asumiendo la responsabilidad. Gracias, Acosta. Confío en vos. Un atisbo de alivio cruzó el rostro de Mateo. Acosta se puso en marcha de inmediato. Volvió a su oficina y repasó mentalmente la red de contactos que había tejido durante décadas de servicio. El regimiento de Santa Cruz. Allí tenía un suboficial al que apreciaba, el encargado de unidad. Aunque no estaba en la cadena de mando oficial, era el centro de información que conocía los entresijos de la base mejor que nadie. Tomó su teléfono personal seguro y llamó a su colega. Comenzó con una charla trivial sobre la familia y el trabajo, y luego, de forma natural, desvió la conversación hacia la situación en la base. Finalmente, como quien no quiere la cosa, preguntó por un pequeño incidente. Che, me llegó el rumor de que hoy hubo un pequeño quilombo en la entrada con una abuela que quería visitar a un soldado. ¿No fue nada grave? No. Al otro lado de la línea, la voz de su colega vaciló por un instante. Ah, suboficial. ¿Cómo se enteró de eso? La verdad es que... En esa breve vacilación, Acosta lo supo.
Algo había pasado. Y no había sido nada grave. La verdad oculta comenzaba, muy lentamente, a mostrar su rostro. El suboficial mayor Acosta era un veterano curtido, un experto en obtener información. Sus décadas en el ejército no solo le habían dado galones, sino también una red de contactos tan tupida como una telaraña y una intuición afilada para ir al grano en cualquier situación. La orden del general Vargas de encontrar la verdad era un escenario que ponía a prueba tanto su lealtad como su habilidad. La llamada con el encargado de unidad de la base de Santa Cruz, el suboficial mayor Ponce, fue solo el comienzo. Al principio, Ponce se mostró reacio a hablar. En la estructura militar, filtrar información sobre un incidente desagradable, y más aún a alguien del Estado Mayor Conjunto, era un riesgo enorme. No fue nada, Acosta. Simplemente una señora que insistía en entrar cuando las visitas estaban suspendidas y se aplicó el reglamento, eso es todo. Pero Acosta percibió el ligero temblor en su voz, la actitud evasiva. En lugar de presionarlo, optó por una estrategia más personal. Ponce, vos y yo empezamos desde abajo. Sabemos mejor que nadie cómo funciona esto, cómo sienten los soldados. Los oficiales miran las estrellas de los balones, pero nosotros miramos a la gente, ¿o no? Su voz era baja y tranquila, pero cargada de persuasión. No te estoy interrogando. Es solo que esa señora tiene más o menos la edad de mi vieja, y me quedé pensando. Me preocupa que la hayan tratado mal, nada más. La palabra vieja tocó una fibra sensible en Ponce. Él también tenía a su madre sola en su pueblo natal. La voz sincera de Acosta finalmente lo hizo hablar. La verdad, Acosta, es que pasó algo que me da vergüenza contar. Ponce comenzó a relatar con cautela lo sucedido en el puesto de guardia. La actitud despiadada del capitán Morales. Y el momento en que el termo con la comida de la abuela se derramó por el suelo. Su voz era una mezcla de rabia, lástima e impotencia. Sabía que el capitán Morales era un tipo estricto, pero nunca pensé que pudiera ser tan inhumano. Lo que le hizo a esa pobre señora no tiene nombre. Mientras escuchaba, Acosta no dijo nada, pero su rostro se endurecía por momentos. Si la historia de Ponce era cierta, no se trataba de un simple incidente. Era un acto vergonzoso que manchaba el honor del ejército, una agresión contra un ser humano. Y el hecho de que la víctima fuera la madre del hombre al que había servido toda su vida le hizo sentir que la sangre le hervía de rabia. Ponce, una última pregunta. ¿Hay alguna prueba objetiva de lo que pasó? Por ejemplo, ¿alguna grabación de las cámaras de seguridad de la guardia? Por supuesto, Acosta. Las cámaras graban el interior y el exterior las 24 horas. Pero para acceder a esas grabaciones se necesita la autorización del comandante de la brigada. Del permiso me encargo yo. Necesito que, sin que nadie se entere, consigas el vídeo de la cámara exterior entre las 2 y las 5 de hoy y me lo envíes. Máxima discreción. Esto queda entre vos y yo. Si hay algún problema, toda la responsabilidad será mía. La voz firme de Acosta disipó cualquier duda en Ponce. Entendido, suboficial. Confíe en mí. Tras colgar, Acosta cerró los ojos un momento. Su mente trabajaba a toda velocidad. El rompecabezas empezaba a tomar forma. Pero aún faltaba la pieza más importante, la prueba material. El vídeo de la cámara de seguridad. Ese sería el testigo silencioso, la prueba irrefutable. Él era la sombra leal del general Vargas. Y ahora, esa sombra debía sacar la verdad de la oscuridad y llevarla a la luz. Se juró a sí mismo que cumpliría esa misión, costara lo que costara. Era la única manera de defender su propio honor y de ayudar a reconstruir el corazón roto de su respetado superior. Unas horas más tarde, un archivo encriptado llegó al correo seguro del suboficial mayor Acosta. Era el vídeo de la cámara de seguridad del puesto de guardia, enviado a riesgo personal por el suboficial Ponce desde la lejana Patagonia.
Acosta cerró la puerta de su despacho con llave y desconectó todos los dispositivos de comunicación. En la más estricta confidencialidad, y con el corazón en un puño, abrió el archivo. En la pantalla apareció la imagen familiar del puesto de guardia de la base. La grabación en blanco y negro, sin emociones, registraba mecánicamente todo lo que había ocurrido en ese lugar y a esa hora. Acosta avanzó rápidamente el vídeo, buscando el momento en que apareciera una figura que pudiera ser la señora Elena. A las 3:28, en una esquina de la pantalla, apareció una mujer de figura pequeña y frágil, caminando con dificultad. Acosta contuvo la respiración. Era ella, la madre del general Vargas. En sus brazos, llevaba un paquete envuelto en tela, sostenido como un tesoro. En el rostro que captaba la cámara se podía adivinar la ilusión y la emoción de ver a su nieto. Acosta ajustó la velocidad de reproducción a normal y centró toda su atención en la pantalla. El vídeo no tenía sonido, pero la escena se desarrollaba ante sus ojos con una crudeza brutal. La señora Elena hablando con el soldado de guardia. Poco después, el capitán Morales saliendo del puesto. Su rostro adusto, sus gestos autoritarios. Y frente a él, la figura de la señora Vargas, suplicando con desesperación. Acosta apretó los puños. Y entonces, llegó la escena fatídica. El capitán apartando bruscamente el brazo de la señora. El paquete volando por los aires. Como en cámara lenta, el bulto cayó al suelo y su contenido se derramó miserablemente sobre el ripio gris. Acosta dejó escapar un gemido ahogado sin darse cuenta. En la pantalla, la señora Elena se quedó paralizada. El capitán pareció desconcertado por un instante, pero enseguida, como si nada hubiera pasado, se dio la vuelta fríamente y volvió a entrar en la guardia. Su espalda, arrogante e indiferente. El clímax del vídeo, sin embargo, vino después. La imagen de la señora Elena, arrodillada en el suelo, recogiendo con manos temblorosas la comida mezclada con tierra. Sus hombros se sacudían levemente. Aunque no se oía nada, era evidente que estaba llorando desconsoladamente. Ante esa imagen de desolación y tristeza, Acosta no pudo seguir mirando y cerró los ojos por un momento. Una rabia ardiente le subió desde el estómago. Eso no había sido un simple error. Era violencia en estado puro, un acto que pisoteaba la dignidad de una persona. ¿Y quién era la víctima? No era la madre de un hombre que había dedicado su vida a la patria, una anciana que solo había viajado miles de kilómetros para ver a su nieto. Acosta vio el vídeo hasta el final. La señora Elena, abandonando la base tambaleándose, con el alma rota. Y poco después, hablando por teléfono con su hijo, el general Vargas, forzando una sonrisa. Todo estaba allí. La dolorosa verdad del silencio de una madre, revelada sin lugar a dudas por el testigo mudo de una cámara de seguridad. Copió el vídeo a un pendrive. En ese pequeño dispositivo se contenía ahora una verdad que desataría una tormenta. Tenía que llevarle esta prueba al general Vargas. La tristeza que una madre no pudo contarle a su hijo, ahora el hijo tendría que enfrentarla cara a cara. Acosta se levantó. Sus pasos eran pesados, pero su mirada era más decidida que nunca. Ya no era un simple espectador. Era el mensajero de la justicia. La verdad, hasta ahora silenciada, estaba a punto de revelarse a través de sus manos. Con el pendrive en la mano, los pasos del suboficial mayor Acosta se dirigieron al despacho del general Vargas. Sentía el corazón pesado. No podía dejar de pensar en el shock y la furia que sentiría el general al ver el vídeo. Pero era su deber revelarle la verdad. Mi general, soy yo. Tras golpear, Acosta entró en el despacho con el rostro serio. Mateo supo, solo por su expresión, que algo grave había ocurrido. ¿Lo encontraste?, preguntó Mateo secamente. En silencio, Acosta se acercó y dejó el pendrive sobre el escritorio. Mi general, creo que debería verlo usted mismo. Le recomiendo que se prepare. Mateo lo miró por un instante,
luego conectó el pendrive a su computadora sin decir palabra. Y, al igual que Acosta, observó la pantalla conteniendo la respiración. Cuando su madre apareció en el vídeo, su rostro se tensó sutilmente. La expresión ilusionada de Elena, y todo lo que vino después. La actitud arrogante del capitán Morales, el termo cayendo al suelo y la imagen de su madre, arrodillada, llorando desconsoladamente. Mateo apretó la mandíbula con tanta fuerza que sus dientes rechinaron. Sus ojos ardían de furia. A pesar de haber pasado toda una vida entrenado para no mostrar sus emociones, en ese momento le resultaba imposible contener la ira que lo consumía. Su mano, que agarraba unos papeles sobre el escritorio, se crispó hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La humillación y la desesperación que debió sentir su madre lo golpearon en el pecho como si le estuvieran pasando a él. Cuando el vídeo terminó, un silencio espeso llenó la oficina. Mateo no dijo nada durante un largo rato. Cerró los ojos, intentando controlar la respiración agitada que le subía por el pecho. En ese momento, sonó el teléfono de su despacho. Era el general de brigada Alejandro Ferreira, comandante de la zona militar de Santa Cruz, para su informe periódico. Mateo dudó un segundo, luego hizo un gesto a Acosta y puso la llamada en altavoz. A sus órdenes, mi general. General Ferreira reportando. Sin novedad en la jurisdicción. La voz de Ferreira al otro lado de la línea era enérgica y marcial. Era uno de los subordinados que Mateo apreciaba, un oficial competente con una carrera prometedora. Durante la tarde se detectó un movimiento no identificado cerca del límite fronterizo, lo que activó el protocolo de alerta, pero resultó ser una falsa alarma. La situación ya está normalizada. Tropas y personal sin novedad. ¿Eso es todo?, preguntó Mateo con una voz gélida. ¿No hubo ninguna otra novedad en su jurisdicción hoy? Ferreira pareció dudar un instante. No, mi general. Ninguna otra novedad digna de ser reportada. En ese momento, la mirada de Mateo se volvió tan fría como el hielo. ¿Estás seguro? ¿No recibió ningún informe sobre la visita de mi madre a su base esta tarde? Al otro lado, el nerviosismo de Ferreira fue palpable. Ah. Sí, mi general. La señora pidió expresamente que no le informáramos. Insistió en que no quería molestarlo. Por respeto a su deseo y para no preocuparlo, decidí no reportarlo. Le pido disculpas. Su excusa era artera. Fingía actuar en beneficio de Mateo, respetar los deseos de su madre, pero era una mentira descarada. Seguramente había sido informado de todo lo ocurrido en la guardia. Sabía del comportamiento de Morales y de la humillación sufrida por la madre del jefe del Estado Mayor Conjunto, pero lo había ocultado deliberadamente. Había enterrado la verdad por miedo a que manchara su carrera y su próximo ascenso. La furia de Mateo alcanzó su punto álgido. Esto no era una simple omisión en un informe. Era un engaño flagrante a un superior, una traición que sacudía los cimientos del ejército. La traición de un subordinado en quien confiaba le dolía tanto como la humillación que había sufrido su madre. General Ferreira, la voz de Mateo era un gruñido bajo y cargado de rabia. Usted me está mintiendo. Mañana por la mañana, iré a su base personalmente. Y usted verá con sus propios ojos las consecuencias de lo que ha hecho. Sin esperar respuesta, Mateo cortó la comunicación. De nuevo, el silencio reinó en la oficina. Pero era un silencio diferente. Era la calma que precede a la tormenta. Una tormenta de furia que ahora se preparaba para barrer la Patagonia. Después de la llamada, el despacho del general Vargas se llenó de una furia gélida. Se hundió en su silla y cerró los ojos. En su mente, las imágenes del vídeo de su madre se mezclaban con la voz engañosa del general Ferreira, sacudiendo su autocontrol. Mientras su madre lloraba arrodillada en el suelo polvoriento, él estaba sentado cómodamente en su despacho recibiendo informes. Mientras su madre guardaba silencio para protegerlo, él, su hijo, se había creído sus mentiras y se había quedado tranquilo.
La conciencia de todo esto se convirtió en un sentimiento insoportable de culpa y rabia que le oprimía el corazón. Su ira no era solo por la humillación que había sufrido su madre. Era una furia contra la falta de disciplina y la traición de un subordinado en quien confiaba. El propósito de un soldado es servir a la patria y a su gente. Proteger la vida y la propiedad de los ciudadanos es su primera misión. Y, sin embargo, un capitán había insultado a una ciudadana anciana que solo había ido de visita, y un general, a sabiendas de ello, lo había encubierto y había mentido para proteger su propia carrera. Esto era una negación del propio propósito del ejército. Mateo abrió los ojos. Ya no había en ellos tristeza ni culpa. Una luz fría y decidida lo llenaba. Tomó una decisión. No podía dejar que este asunto quedara impune. No se trataba de una venganza personal. Era necesaria una intervención quirúrgica para restaurar la disciplina militar y extirpar la podredumbre moral. Volvió a levantar el intercomunicador. Acosta, prepara todo para ir a Santa Cruz mañana a primera hora. Que el helicóptero, el Cóndor, esté listo en el helipuerto. El Cóndor. Era el nombre del helicóptero de mando del jefe del Estado Mayor Conjunto, una aeronave de última generación que solo él podía utilizar. No era un simple medio de transporte, era un símbolo de su autoridad y su voluntad. El hecho de que volara personalmente a la base en El Cóndor era un mensaje poderoso para todo el ejército sobre la gravedad del asunto. Entendido, mi general, respondió Acosta brevemente, confirmando la decisión de Mateo. Su voz tenía un tono solemne. Mateo se levantó y miró su uniforme colgado en un rincón de la oficina. Junto a numerosas condecoraciones, las 4 estrellas de máximo rango del ejército argentino brillaban en sus hombros. El peso de esas estrellas eran un símbolo de honor y poder, pero también de una responsabilidad infinita. Hoy sentía el peso de esa responsabilidad más que nunca. Se juró en voz baja, frente al uniforme: mamá, perdóname. Te juro que este hijo va a arreglar las cosas. Recuperaré tu honor mancillado y la dignidad del uniforme que han ensuciado, aunque me cueste todo lo que tengo. La furia se estaba condensando en su interior. Ya no se quedaría contenida. Mañana por la mañana, surcaría los cielos azules de la Patagonia y descargaría una lluvia de justicia sobre el nido de corrupción y engaño. El dolor y la ira de un hijo se estaban convirtiendo en el ojo de un huracán que sacudiría a todo el ejército argentino. Al día siguiente, antes del amanecer, el general Vargas ya estaba en el helipuerto del Estado Mayor Conjunto. En la oscuridad, el Cóndor, el helicóptero de mando, esperaba con sus motores rugiendo majestuosamente. No era un helicóptero cualquiera, era una fortaleza volante, equipada con los más modernos sistemas de navegación y comunicaciones, un centro de mando móvil. El rostro de Mateo, que había procesado la furia de la noche anterior, parecía tranquilo y frío. Pero sus ojos brillaban con la intensidad de una cuchilla afilada. Como máximo comandante, debía dejar de lado sus sentimientos personales y ejecutar un juicio oficial. A su lado, como una sombra, estaba el suboficial mayor Acosta. En sus manos llevaba un maletín con el pendrive que contenía la verdad y otros documentos probatorios. ¿Todo listo?, preguntó Mateo en voz baja. Acosta asintió. Todo listo, mi general. Mateo subió al helicóptero en silencio. La puerta se cerró y las potentes hélices comenzaron a girar, levantando un viento huracanado. Momentos después, el Cóndor se elevó con agilidad sobre el cielo de un Buenos Aires que apenas despertaba. Dentro del helicóptero, Mateo observaba en silencio cómo la ciudad se hacía pequeña. En algún lugar de esa urbe, su madre dormiría, ajena a todo. Pensó en ella y reafirmó su decisión. Conéctame directamente con la sala de operaciones de la base en Santa Cruz, ordenó a Acosta. No informes de mi llegada. Solo pedí un reporte de la situación actual. Acosta utilizó inmediatamente el equipo de comunicaciones del helicóptero. Poco después, la voz del oficial de servicio se escuchó por los altavoces. A sus órdenes.
Situación en la base sin novedad. Se ha levantado el estado de alerta de ayer y actualmente mantenemos el nivel de vigilancia de rutina. Mateo tomó el micrófono. Habla el jefe del Estado Mayor Conjunto. Ordene al general de brigada Ferreira y al capitán Morales que se presenten en la plaza de armas de inmediato. Sin preguntas. Ejecuten la orden. Llegaré en 30 minutos. El oficial de servicio al otro lado de la línea no pudo ocultar su asombro. ¿Mi general? ¿Va a hacerme repetir la orden? La voz de Mateo era cortante como el acero. No, mi general. Procedo de inmediato. A sus órdenes. La comunicación se cortó. Mateo volvió a mirar por la ventanilla. El helicóptero ya volaba a toda velocidad hacia el oeste. Su silueta, recortada contra el sol naciente que teñía el cielo de rojo, parecía la de un dios mitológico de la justicia descendiendo para impartir su juicio. Él era el ejecutor del cielo. Un ejecutor que no actuaba por venganza personal, sino para restaurar la justicia del ejército. Su juicio no admitiría compromisos ni clemencia. Sería severo y justo, basado en la ley, los principios y el honor de un soldado. El azul intenso del mar argentino comenzó a aparecer en el horizonte. Mateo se ajustó el uniforme por última vez. Había llegado la hora de arrancar las máscaras del engaño y la hipocresía, y de exponer sus pecados al mundo. El ejecutor del cielo se preparaba para ocupar su tribunal. La mañana en el Regimiento de Infantería Mecanizado de Santa Cruz había comenzado como cualquier otra. La fatiga de la guardia nocturna se mezclaba con el ajetreo de la formación matutina. Pero esa calma no duró mucho. Todo el personal, formar en la plaza de armas en 5 minutos. Un anuncio de emergencia resonó por toda la base. Los soldados, sin entender qué pasaba, se vistieron a toda prisa y corrieron hacia la plaza. Los oficiales y suboficiales estaban igual de desconcertados. El general Ferreira y el capitán Morales estaban en estado de shock. Les habían informado de que el propio jefe del Estado Mayor Conjunto había ordenado que se presentaran en la plaza de armas. ¿Cómo es posible? Ya se enteró de lo de ayer. El rostro de Ferreira estaba pálido como el papel. Tras su llamada con el general Vargas, no había podido dormir por la ansiedad. Pero nunca imaginó que vendría tan rápido y en persona. Intentando mantener la compostura, le dio instrucciones firmes a Morales. Capitán, pase lo que pase, no diga una palabra de lo de ayer en la guardia. Solo diga que actuó según el reglamento. Entendido. Morales también sentía los labios secos por la ansiedad. Pero aún no comprendía la gravedad de la situación. Pensaba que, por mala suerte, había irritado al general, pero no podía ni imaginar las consecuencias de sus actos. Cuando toda la tropa estuvo formada en la plaza de armas, una enorme silueta se acercó a gran velocidad desde el oeste. «¡Un helicóptero!», gritó alguien. Todos contuvieron la respiración mientras se acercaba. Finalmente, cuando las letras «Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas» y el emblema de un cóndor en el fuselaje se hicieron visibles, todos en la plaza se quedaron atónitos. Es el cóndor. El helicóptero del jefe. Con un rugido ensordecedor que hizo temblar el suelo, el cóndor sobrevoló la plaza y aterrizó lentamente en el centro. El viento de las hélices levantó una nube de polvo y los soldados apenas podían mantener los ojos abiertos. La escena era abrumadora, como el descenso de un dios de la justicia. La puerta del helicóptero se abrió y el general Vargas apareció, imponente. Detrás de él, el suboficial mayor Acosta descendió con un maletín. Mateo bajó lentamente la rampa y recorrió con la mirada a las tropas formadas. A donde quiera que miraba, los soldados se enderezaban instintivamente y tragaban saliva. Su mirada se detuvo finalmente en 2 hombres en la primera fila, el general Ferreira y el capitán Morales. Ambos sintieron un terror glacial que les recorrió el cuerpo bajo la mirada helada de Mateo. Sin decir palabra, caminó lentamente hacia ellos. El sonido de sus botas contra el suelo de la plaza resonaba como los pasos de un verdugo,
pesados y siniestros. El descenso de El Cóndor no era una simple visita. Era el preludio solemne del juicio del ejecutor del cielo. El aire de toda la plaza estaba ahora bajo su control. El general Vargas se detuvo frente al general Ferreira y al capitán Morales. Un silencio asfixiante se apoderó de la plaza de armas. Mateo simplemente los observó fríamente. Incapaz de soportar el peso de ese silencio, Ferreira fue el primero en hablar. A sus órdenes, mi general. ¿A qué debemos el honor de su visita? Si nos hubiera avisado. Intentó sonreír y adularlo, pero Mateo lo interrumpió sin piedad. General, parece que para usted ayer fue un día tranquilo. La voz de Mateo era baja, pero contenía una furia helada. Sí. No entiendo a qué sé, intentó hacerse el desentendido, pero Mateo no le dio otra oportunidad. Hizo un gesto a Acosta, que estaba detrás de él. El suboficial se adelantó y colocó un equipo móvil con una gran pantalla en el centro de la plaza. Toda la unidad, atención. A la orden de Mateo, todas las miradas se dirigieron a la pantalla. Momentos después, el vídeo de la cámara de seguridad de la guardia comenzó a reproducirse. Desde la imagen de la señora Elena caminando con dificultad, hasta el trato despectivo del capitán Morales y, finalmente, la escena del termo con su comida cayendo y desparramándose por el suelo. Todo se proyectó en silencio, pero con una crudeza abrumadora. Cuando apareció la imagen de la señora Elena arrodillada, llorando mientras recogía la comida mezclada con tierra, se escucharon suspiros de indignación y murmullos de rabia entre la tropa. El rostro del capitán Morales se volvió ceniciento. Temblaba, con la cabeza gacha, como si no pudiera creer lo que veía. El general Ferreira también se quedó petrificado, con una expresión de derrota total al ver su engaño expuesto ante todos. Cuando el vídeo terminó, Mateo se volvió hacia el capitán Morales. Capitán Ricardo Morales, su voz sonaba profunda y pesada, como si viniera del infierno. ¿Sabe quién es la persona en ese vídeo? Morales, sin atreverse a levantar la cabeza, respondió con un hilo de voz. No. No lo sé. No lo sabe, Mateo soltó una risa amarga. Esa mujer es la madre de un soldado que ha dedicado toda su vida a servir a esta nación. Y es mi madre. Es mi madre. Cuando esas palabras resonaron en la plaza, todo se congeló. Los soldados estaban atónitos, los oficiales en shock. La anciana a la que habían humillado y expulsado era la madre del hombre de más alto rango de las Fuerzas Armadas Argentinas. Mateo continuó, su voz ahora teñida de una profunda tristeza. Pero antes que ser mi madre, esa mujer es una ciudadana argentina, una de las personas a las que juramos proteger con nuestra vida. ¿Qué es un soldado? No existimos para proteger la vida y los bienes de nuestro pueblo. Pero usted, simplemente porque era una anciana indefensa, la humilló y le causó una herida en el alma que nunca podrá sanar. ¿Es ese el espíritu militar que yo aprendí? Su reprimenda no solo golpeó a Morales, sino a todos los presentes. Luego, dirigió su mirada al general Ferreira. ¿Y usted, general Ferreira, sabía todo esto? Y aún así, ocultó la verdad y me mintió, a mí, su superior. Su sucia hipocresía y su ambición han arrastrado por el suelo el honor del uniforme y han convertido a su subordinado en un delincuente. No le dan vergüenza las estrellas que lleva en el hombro. Ferreira no pudo articular ninguna excusa. Su brillante carrera, su honor y su máscara de hipocresía se habían hecho añicos frente a la fuerza aplastante de la verdad. Mateo había expuesto sus pecados y había arrancado sin piedad las máscaras que llevaban. Ahora, solo quedaba el martillo de la justicia. Con las máscaras de la hipocresía arrancadas, un silencio gélido se apoderó de la plaza de armas. Los ojos del general Vargas ya no reflejaban una furia personal, sino la determinación del máximo comandante por restaurar la disciplina del ejército. Pasó junto a los dos culpables, el general Ferreira y el capitán Morales, y subió al podio. Recorrió lentamente con la mirada los cientos de soldados formados, y con una voz grave y potente, comenzó a hablar.
Hoy estoy aquí no solo como jefe del Estado Mayor Conjunto, sino como un hijo y como un soldado que ama a esta institución. Su voz retumbó en toda la plaza. Acaban de presenciar el acto más vergonzoso que un soldado puede cometer. La cobardía de adular al superior y pisotear al débil. El engaño de ocultar la verdad y mentir para evadir la responsabilidad. ¿Es este el ejército que juramos defender? ¿Es este el espíritu sanmartiniano del que nos sentimos orgullosos? Ante su interpelación, todos los soldados bajaron la cabeza. La verdadera fortaleza no proviene del rango o del poder. Proviene de los valores que debemos defender, la lealtad a la patria, el servicio al pueblo y la confianza en nuestros camaradas. ¿Qué soldado puede confiar y seguir a un comandante que encubre a un subordinado que humilló a su propia madre y que miente a su superior? ¿Cómo puede un ejército así ganar una guerra? Cada una de sus palabras era un puñal que atravesaba el corazón corrupto de una parte de la institución. Hoy, aquí, voy a restaurar el honor del uniforme que ha sido arrastrado por el suelo. Este asunto se tratará con la máxima severidad, de acuerdo con la ley y el reglamento. Hizo una seña al suboficial mayor Acosta. Acosta se adelantó y comenzó a leer la orden del Estado Mayor Conjunto. Orden del Jefe del Estado Mayor Conjunto número 22 a 579. Primero, el general de brigada Alejandro Ferreira queda relevado de su cargo como comandante de brigada a partir de la fecha y se ordena su sumario administrativo por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y engaño a un superior. Se solicitará su pase a retiro obligatorio. El cuerpo de Ferreira se tambaleó. Todo su mundo se derrumbaba en un instante. Segundo, el capitán Ricardo Morales queda relevado de su cargo como jefe de la guardia y es puesto a disposición de la Junta de Disciplina. Asimismo, se ordena su traslado inmediato como jefe de sección a un puesto de avanzada en La Puna, en la frontera norte. Allí, espero que reflexione profundamente sobre su error y sobre el verdadero significado del espíritu de servicio. El capitán Morales se desplomó de rodillas, sollozando. Su rostro, antes arrogante, ahora estaba desfigurado por el arrepentimiento y la desesperación. Tercero, el suboficial mayor que contribuyó decisivamente a esclarecer la verdad y todos aquellos que, sin pensar en su propia seguridad, eligieron la justicia, recibirán la condecoración correspondiente. Cuarto, a raíz de este incidente, se ordena una inspección general sobre el estado de los derechos del personal y la existencia de abusos en todas las unidades del país, y se establecerán medidas para prevenir que esto se repita. Cuando la lectura de la orden terminó, Mateo tomó de nuevo el micrófono. Mi juicio ha terminado. Pero esto no es el final. El verdadero juicio debe tener lugar en el corazón de cada uno de ustedes. Les pido que graben a fuego lo ocurrido hoy y que, desde sus respectivos puestos, hagan todo lo posible para que un hecho tan vergonzoso no vuelva a repetirse. Terminó su discurso y bajó del podio. Su juicio había sido frío y estricto, pero en el fondo había un profundo amor por la institución y un deseo ardiente de restaurar la confianza perdida. Los soldados formados en la plaza pudieron sentir su sinceridad. Con un aplauso tronador, que expresaba su infinita confianza y respeto por su máximo comandante, respondieron a su justo martillo. Después de que el martillo de la justicia cayera, la pesada atmósfera de la plaza de armas comenzó a aligerarse. El general Vargas le encargó a Acosta los detalles finales y se alejó en silencio. Su destino era el cuartel de la tropa, donde se encontraría con su sobrino, el soldado Santiago Rojas, a quien quería como un hijo. Santi había presenciado todo desde la formación, junto a sus compañeros. Al principio, pensó que solo era la visita de un alto mando. Pero cuando la imagen de su abuela apareció en la pantalla y su tío, el general Vargas, reveló que era su madre, el mundo de Santi se vino abajo. La idea de que su abuela, que había venido a verlo, hubiera sufrido una humillación tan terrible, y que él no hubiera sabido nada, lo llenó de una culpa insoportable. No podía levantar la cabeza. ¿Cuánto habrá sufrido la abuela? ¿Qué tan sola se habrá sentido? Las lágrimas corrían por sus mejillas sin cesar. Mateo entró en el cuartel y buscó a Santi.
Lo encontró en un rincón, sentado en su catre, con la cabeza gacha y los hombros temblando. Se acercó en silencio y le puso una mano en el hombro. Santi. Al oír la voz de su tío, Santi levantó la cabeza. Su rostro, bañado en lágrimas, estaba lleno de culpa y tristeza. Mi general. Tío. Perdóneme. Yo no sabía nada. Mateo lo abrazó sin decir palabra. No es tu culpa, pibe. No te preocupes por nada. Con el cálido consuelo de su tío, Santi rompió a llorar desconsoladamente. Mateo lo consoló un momento y luego lo llevó afuera. En la sala de visitas de la base, avisada por Mateo, la señora Elena esperaba a su hijo y a su nieto. Cuando la puerta se abrió y Santi entró con su uniforme, Elena se levantó de un salto. Santi. Abuela. Se abrazaron y lloraron durante un largo rato. La humillación de ayer, la culpa de hoy, y la nostalgia y el amor que sentían el uno por el otro fluyeron en forma de lágrimas calientes. Abuela, perdóname, de verdad, perdóname, sollozaba Santi en el regazo de su abuela, como un niño pequeño. Está todo bien, mi chiquito, está todo bien. Mirá qué flaco estás. ¿Te están haciendo trabajar mucho, eh? Elena le acariciaba la cara a su nieto, secándole las lágrimas. Desde la puerta, Mateo observaba la escena en silencio, con los ojos enrojecidos. No quería interrumpir su reencuentro y estaba a punto de irse, cuando Elena lo llamó. Mateo. Cuando Mateo se dio la vuelta, ella le sonrió entre lágrimas. Gracias, hijo. Muchas gracias. En esa simple frase había un mundo de significado, su disculpa, su gratitud y su orgullo por su hijo. Mateo simplemente inclinó la cabeza hacia su madre. Fue suficiente. Entre madre e hijo, no hacían falta más palabras. Ese reencuentro tardío no fue solo un encuentro. Fue un momento de sanación para los corazones heridos, de restauración de la confianza rota, una confirmación de que el amor de familia es más fuerte que cualquier adversidad. El viento frío de la Patagonia se había detenido y un sol cálido entraba a raudales por la ventana de la sala de visitas. Cuando la emoción del reencuentro se calmó un poco, Elena Vargas dijo con un suspiro de pesar, qué lástima. Le había preparado un montón de estofado de cordero a mi Santi, y se echó todo a perder. Tuve que venir con las manos vacías. En su voz había un rastro de la tristeza por la comida derramada y la pena por su nieto. Al oírla, a Santi se le hizo un nudo en la garganta, pero forzó una sonrisa. No te preocupes, abuela. Con solo verte a vos ya me llené. El estofado lo como cuando salga de Franco. En ese momento, la puerta de la sala se abrió con cuidado y entraron varios cocineros de la base con una gran bandeja. Sobre ella, humeaba un estofado de cordero, acompañado de pan recién horneado y varias guarniciones que se veían deliciosas. ¿Y esto?, preguntó Elena, desconcertada. El suboficial mayor Acosta, de pie junto a la puerta, sonrió y respondió, fue una orden especial del general. Le pasamos su receta y los mejores cocineros de la base lo prepararon con todo esmero. No será igual que el suyo, señora, pero esperamos que lo disfrute. Era un gesto considerado de Mateo. Quería sanar el corazón herido de su madre, honrar su esfuerzo. A Elena se le volvieron a humedecer los ojos por el gesto de su hijo. Sentate, abuela. Tenés que estar muerta de hambre. Santi sentó a su abuela a la mesa y le sirvió el trozo de cordero más grande en su plato. Come vos primero, abuela. Todo el esfuerzo que hiciste por mí. Elena se rió ante la ternura de su nieto. No, mi chiquito. Tenés que comer vos. Para defender la patria necesitas fuerzas. Los dos empezaron a servirse mutuamente, dando comienzo a una comida cálida y entrañable. El estofado estaba realmente delicioso. Aunque le faltaba ese toque profundo y único de su abuela, estaba lleno del amor de un hijo y del esmero de los soldados. Elena probó un bocado y lo saboreó lentamente.
No era el estofado que había terminado en el suelo. Este era un plato que significaba amor, consuelo y un nuevo comienzo. Santi comió con un apetito voraz, como si llevara días sin probar bocado. Vació su plato y limpió la fuente del estofado. Elena lo observaba con una sonrisa de felicidad en el rostro. Durante la comida, hablaron de muchas cosas. Santi de su vida en el ejército, Elena de sus días tranquilos en Buenos Aires, y Mateo, en silencio, escuchaba a los dos con una sonrisa. La tragedia de ayer parecía un sueño lejano. El estofado de cordero de la abuela ya no era solo comida. Era una medicina que curaba heridas, un medio para confirmar el amor y un lazo que unía a la familia. En esa sala de visita llena de calidez, los tres compartieron la comida más feliz del mundo. Después de la tormentosa visita del general Vargas, una ola de cambios barrió el regimiento de Santa Cruz. El general Ferreira fue relevado de su cargo y sometido a un sumario, tal como se había ordenado. Su carrera militar había terminado. El que una vez fue un general admirado, terminó su carrera en la deshonra y la vergüenza. Su caída fue una advertencia para todo el ejército, un ejemplo claro del final miserable que les espera a aquellos que, cegados por la ambición, olvidan los verdaderos valores de un soldado. Al capitán Morales se lo destinó a un remoto puesto de avanzada en La Puna, uno de los lugares más inhóspitos del país, donde ni siquiera llegaba la señal de teléfono. Allí tuvo que hacer guardias en la inmensidad del altiplano, luchando contra el frío y la soledad. Al principio, maldijo su suerte, pero con el tiempo, en el silencio de la naturaleza, comenzó a reflexionar sobre sus errores y a aprender a empatizar con el dolor ajeno. Fue un comienzo doloroso, pero necesario para convertirse en una mejor persona. Por otro lado, quienes se pusieron del lado de la justicia recibieron su recompensa. El suboficial mayor Acosta fue condecorado por su papel en la resolución del caso. Pero para él, la mayor recompensa fue la renovada confianza de su general. Juró seguir siendo su sombra leal. El suboficial Ponce, que ayudó a revelar la verdad, también fue reconocido como suboficial ejemplar y se le dio la oportunidad de elegir su próximo destino. El servicio militar de Santiago Rojas también dio un giro. Después del incidente, nadie en la base volvió a molestarlo. Al contrario, muchos compañeros se acercaron a ofrecerle su apoyo. El amor de su abuela y el ejemplo de justicia de su tío reforzaron su orgullo y su sentido del deber como soldado. Ya no era el nieto consentido, estaba madurando y convirtiéndose en un verdadero hombre. El ambiente en toda la base cambió. La unidad se convirtió en un modelo para la nueva política de derechos del personal. El autoritarismo innecesario desapareció, y en su lugar florecieron la confianza y la comunicación. La tormenta no solo había dejado cicatrices, había limpiado la tierra podrida y había preparado el terreno para un nuevo comienzo para todos. Unas semanas después, cuando la tormenta había amainado, una tarde, el general Vargas, vestido de civil, visitó el pequeño bodegón que su madre, Elena, regentaba en un viejo rincón de Barracas. «Mamá, llegué». Al oír la voz de su hijo, Elena salió corriendo de la cocina. «Mateo. ¿Qué haces acá? ¿Por qué no avisaste?» «Tenía ganas de tu comida, mamá», sonrió Mateo, sentándose en una de las viejas mesas de madera. El lugar olía a guiso casero y estaba lleno del murmullo de los clientes. Era el aroma y el sonido de su infancia. Elena le sirvió un plato de sopa caliente. Durante un rato, reinó un silencio cómodo. Ninguno de los dos mencionó el incidente en el sur. Fue Mateo quien rompió el silencio. «Mamá, debió ser muy duro para vos. Perdóname». Su voz estaba llena de un sincero arrepentimiento. Elena le tomó la mano. «No, hijo. Yo te pido perdón a vos. Estaba tan preocupada de haberte causado problemas, de perjudicar tu carrera. Mi carrera importa menos que tu corazón, mamá. De ahora en adelante, si tenés algún problema, no te lo guardes. Habla conmigo. Mis hombros ya son lo suficientemente anchos como para que te apoyes en ellos.
A Elena se le llenaron los ojos de lágrimas. Toda su vida había intentado no ser una carga para él. Y ahora, su hijo le pedía que compartiera esa carga. Sí, mi hijo ya es todo un hombre, dijo, apretándole la mano con más fuerza. En esa mano áspera, Mateo sintió el amor y el sacrificio de la mujer que lo había criado. Y comprendió que la fuente de toda su fuerza, de su honor, no eran las estrellas en su hombro, sino ese pequeño y viejo bodegón, y el amor incondicional de su madre. Cuídate mucho, mamá. Mantenete sana y a mi lado por mucho tiempo. Es todo lo que pido. Elena asintió en silencio. El corazón cálido de su hijo, que sostenía su mano, era para ella un orgullo y una felicidad mucho mayores que cualquier estrella. En medio del bullicio del mercado, madre e hijo encontraron el consuelo más profundo y silencioso. El tiempo pasó y las estaciones cambiaron. El viento helado del invierno patagónico dio paso a la cálida brisa de la primavera. El soldado Santiago Rojas era ahora un cabo con el porte de un verdadero militar. Esa noche, mientras montaba guardia frente al oscuro mar del sur, bajo un cielo lleno de estrellas que en la ciudad no se podían ver, recordó la promesa que le había hecho a su abuela de niño, en una terraza de Buenos Aires. Voy a ser como el atardecer, y voy a arder con todas mis fuerzas para proteger a la gente que quiero. Ahora estaba cumpliendo ese sueño. Sabía que al otro lado de ese mar que custodiaba, su familia y su país dormían en paz. Y eso era suficiente para que su corazón se sintiera pleno. El invierno anterior le había enseñado mucho, el amor infinito de su abuela y el verdadero rostro de la justicia que le había mostrado su tío. Comprendió que la verdadera fuerza no consiste en oprimir a otros, sino en protegerlos. Apretó su fusil y fijó la mirada en el horizonte. Bajo la luz de las estrellas, hizo un juramento silencioso. Abuela, tío, y a todos los que quiero, los voy a proteger. Dedicaré mi juventud y mi pasión a defender la paz de esta tierra. Que estas estrellas del sur sean testigos de mi promesa. El sonido de las olas pareció responder a su juramento. A lo lejos, escuchó los pasos de un compañero. Ya no estaba solo. Tenía a sus camaradas a su lado y una familia que lo esperaba. El juramento en el sur,